tú traes Biblia, vamos a estudiar un poquito de lo que Dios tiene para nosotros. Y hemos estado hablando del avivamiento. El avivamiento es cuando la llama empieza a arder de una manera más fuerte. Y Dios quiere que la llama en nuestros corazones empiece a arder de una manera más poderosa. Entonces, el día de hoy quiero hablarte un tema que se llama el momento del avivamiento. El momento del avivamiento. Entonces, pues no nos queda más que empezar. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Si tú traes tu Biblia en tu celular, puedes verla desde tu celular. Si traes una Biblia impresa también. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, y voy a estar leyendo del versículo 11 al versículo 16. Dice así el versículo 11: encarga y enseña estas cosas, y que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti. Di conmigo, en mí. Dilo fuerte, en mí. Otra vez, fuerte, en mí. ¿Ok? Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante la profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ok, pues está hablando el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, del que hemos escuchado mucho, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, más bien un poquito menos de la mitad del Nuevo Testamento, y le está hablando a una persona que era muy cercana a él, que se llama Timoteo. Y le dio varios consejos, y yo quiero que hoy aprendamos 6 el día de hoy y los guardemos en nuestro corazón, para que podamos tener un avivamiento en nuestras vidas, para que verdaderamente podamos conectarnos con Dios, estar cerca de Él y podamos aprender de lo que Él tiene para nosotros, porque a veces venimos a la iglesia el domingo y nos sentimos cerca de Dios el domingo, pero Dios quiere que nos sintamos cerca de Él, no solo el domingo, sino el lunes, el martes, el miércoles, el viernes antes de la fiesta. Dios quiere que estemos cerca de Él. En la fiesta también Dios quiere que estemos cerca de Él. O sea, siempre el Señor quiere que sintamos su presencia. Entonces debemos de avivar nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, primer punto que quiero enseñarte el día de hoy es que podemos dar fruto en cualquier etapa de nuestras vidas. Podemos dar fruto en cualquier etapa de nuestras vidas. En cualquier etapa. Hay momentos buenos y hay momentos malos, ¿verdad? Hay momentos excelentes que nos encantan y quisiéramos que la vida fuera así, pero también hay momentos malos. Hay momentos donde a veces hay enfermedad, hay momentos donde a veces hay tristeza, hay momentos donde hay infidelidad, donde hay engaño. Bueno, quiero que sepas algo. En cualquier etapa de tu vida, tú y yo podemos dar fruto, aún en los peores momentos. Lo normal es que un árbol dé fruto en el tiempo que le toca. Por ejemplo, ahorita que estamos en septiembre, empezamos a ver qué frutas se dan en estas fechas. ¿Quién se acuerda? La mandarina se empieza a dar, la granada, esa no sé, pero te creemos, el nanche. La calabaza, ¿no? La calabaza. De hecho, es por eso que se usa tanto la calabaza en estas fechas. Por eso la mandarina, la naranja, los cítricos se dan en estas fechas. Y es lo que le echan a la piñata. Y luego estamos esperando dulces y lo único que cae son mandarinas, ¿no? Entonces,
los frutos se dan en cierta etapa, pero en Dios tú y yo podemos dar frutos en cualquier etapa de nuestras vidas, pero no siempre es el fruto que esperamos dar, pero sí es el mejor fruto que podemos dar, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en algo. Nos gustan las etapas, hablemos del matrimonio un poquito, y tal vez nos gusta la etapa de noviazgo, nos gusta mucho. Nos gusta salir con nuestra novia, ir al cine, ir a cenar, estar con ella. Nos gusta, pero cuando cambiamos a la etapa del matrimonio, nos gusta por algunos momentos. Y empieza a haber complicaciones en el matrimonio, ¿verdad? Y no solo eso, dentro del matrimonio, los que llevan muchos años casados, pues saben que en el matrimonio hay buenos momentos y hay malos momentos. Y nos gustaría solamente tener los buenos momentos y que todo fuera alegría y que todo fuera gozo y que todo fuera wow, pero no todo es así. No todo es así. Y de hecho, así es la vida. En la escuela hay materias que nos gustan mucho, que el profesor es bueno para darlo y que, por ejemplo, a mí las matemáticas siempre me han gustado. Soy bueno para las matemáticas. A mi edad ya sé cuánto es 2 por 2, 2 por 4, ya sé varias. No, las matemáticas sí me han gustado, pero tenía un profesor en secundaria que daba física. Y la física es un tema que me gusta, me llama la atención, pero ese profesor y yo nada más nunca, no se portaba bien el profesor, la verdad, esa es la verdad. Yo era un santo, pero él no. Y entonces no me gustaba mucho, en ese tiempo no me gustaba la física. Pero aún así había otras materias que me gustaban y las matemáticas me han seguido gustando siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces hay factores externos que no nos ayudan a que esa etapa de nuestra vida sea la que más queremos. Pero quiero decirte algo, no importa la etapa que estés viviendo, tú puedes dar un fruto. A pesar de que yo estaba viviendo esa etapa con ese profesor, yo podía decidir si yo, sabes que aunque el profesor no me caiga bien, aunque el profesor no dé bien sus clases o yo no le caiga bien a él, yo decido comprometerme y sacar buenas calificaciones. Lo que pasa es que no era tan inteligente o tan sabio en aquel entonces y reprobé la materia. Pero no fue tanto el profesor, sino más bien fue que yo no quise dar fruto en esa etapa de mi vida. Entonces todos decidimos dar frutos. Y hay quienes estamos pasando o están pasando por un momento difícil en su matrimonio y ahí se encuentran en una pregunta. ¿Voy a dar fruto en esta etapa difícil o mejor abandono todo? Mejor aquí lo dejo y prefiero no dar fruto. Y todos los días tenemos que tomar esas decisiones. En el trabajo hay días buenos y hay días malos. No solo hay que dar fruto en los momentos buenos, también en los malos. Fíjate lo que dice la palabra. Quiero llevarte a una parte de Números, capítulo 17. El libro de Números, te cuento un poquito la historia. Resulta que estaba Moisés liderando a 1,000,000 de personas. Y ese 1,000,000 de personas le dicen un día a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No creemos en ti y no creemos que Dios te puso como líder. Y Aarón. Y entonces Moisés dijo, bueno, pues ¿saben qué? Yo no me puse aquí y yo no puse a Aarón nada más porque es mi hermano. Lo puso Dios. Pero vamos a hacer algo, vamos a preguntarle a Dios. Y entonces Moisés se acerca a Dios y le dice, Dios, pues ¿qué quieres que hagamos? Y Dios le dice, trae una vara de cada familia del pueblo de Israel, una vara, un bastón, y métanlos todos a la presencia de Dios, y el bastón que florezca y que dé fruto, ese bastón, pues es del hombre que yo escogí. Y entonces, versículo 5, dice Números 17:5. Dice, la vara que retoñe será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Versículo 6. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal.
Entre ellas estaba la vara de Aarón. Versículo 7. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto. Agarró 12 varas, una por cada familia. Las varas son pues un pedazo de tronco que ya no tiene vida, ya está seco. Tan ya está seco que si tú lo metes al fuego, eso se prende de volada. Versículo 8 dice, al día siguiente Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Entonces la vara de Aarón era una vara seca completamente, pero cuando la metieron a la presencia de Dios, cobró vida esa vara. Y esa vara empezó a reverdecer, empezó a echar retoños, flores y almendras. Empezó a dar un fruto. Como una vara que ya ha sido arrancada del árbol y nada más por ponerla en la presencia de Dios da fruto. De la misma manera que tú y yo podemos acercarnos a la presencia de Dios y dar fruto. De la misma manera. Entonces, cuando nos encontramos en una etapa difícil de nuestras vidas, porque verdaderamente nos vamos a encontrar o nos hemos encontrado en esas etapas, cuando nos encontremos ahí, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios, buscar su presencia, arrodillarnos delante de Él y decir, Dios, necesito dar fruto en este momento difícil de mi vida. Necesito dar fruto. Y verdaderamente vamos a poder dar fruto. En el momento más difícil, en la hora más oscura de nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la presencia de Dios. No dejemos que la oración sea algo nada más que hacemos antes de comer, ¿verdad? Porque a veces nada más antes de comer decimos, Señor, bendices tus alimentos y amén. Y esa es toda nuestra oración, cuando en realidad todos los días de nuestra vida podemos y debemos de estar buscando a Dios para que Dios bendiga cada área de nuestras vidas. Cuando nosotros oramos, Dios nos levanta. Cuando nosotros oramos, Dios nos da fuerzas. Y cuando nosotros oramos, aún en la peor de las etapas, podemos dar fruto. Entonces, demos fruto en cualquiera de las etapas. El segundo punto que quiero mostrarte, de acuerdo a lo que leímos en Primera de Timoteo, es que no puedes escoger las etapas, pero sí puedes escoger la actitud. ¿Ok? No puedes escoger las etapas, pero sí puedes escoger la actitud. Como te dije, hay etapas buenas y hay etapas malas, pero tú y yo decidimos cómo enfrentarlas. Quiero leerte un versículo, un par de versículos que están en Habacuc. En la Biblia, en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19, fíjate cómo dice. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Versículo 18. Aún así, di conmigo, aún así. Dilo otra vez, aún así. Ok, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Versículo 19. El Señor omnipotente, todopoderoso, que todo lo puede, es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Entonces, fíjense lo que estaba diciendo el profeta Habacuc. Él estaba diciendo, no importa que esté pasando por la peor de las horas, no importa que no haya comida, no importa que no haya ganado, no importa que no haya alimento, no importa que estemos viviendo la peor de las crisis, y verdaderamente en México se está viviendo algo de incertidumbre económica, y pues empieza la preocupación, ¿verdad? Porque algunos recordamos lo que la historia nos enseña y podemos empezar a ponernos nerviosos por lo que está sucediendo. Entonces las personas dejamos de gastar, eso empieza a traer más problemas al país.
Pero ¿sabes una cosa? Aún en el peor de los momentos, aún cuando no haya frutos, aún cuando no haya ganados, la Biblia nos enseña que tú y yo, aún en medio de eso, debemos de regocijarnos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a abandonar. Nunca, 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 nunca te va a dejar. Dios nunca nos va a dejar. Y si tú y yo hemos creído en Dios, y si tú y yo confesamos que Dios es nuestro Señor, entonces podemos saber que Él nunca nos va a dejar. ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile: Dios nunca te va a dejar? Dile: Dios nunca te va a abandonar. Entonces, aun cuando estemos viviendo el peor de los momentos, podemos buscar regocijarnos en Dios. Podemos buscar que Dios traiga gozo y alegría a nuestros corazones. A veces es del único lugar donde podemos sacar gozo y alegría, de Dios. Cuando llegan malas noticias a nuestro corazón, no sabemos de dónde agarrar fuerzas. Y eso puede arruinar todo. Nos dan una mala noticia en el trabajo, llegamos a la casa de malas, tuvimos un mal día. ¿Y quién acaba pagando? A veces nuestra esposa, a veces nuestros hijos. Nos desquitamos con ellos, les gritamos. Cuando nosotros podemos escoger y decir: ¿sabes qué? Aunque haya tenido un día malo, voy a regocijarme en el Señor. O a veces pasa lo contrario, tuvimos un día malo con nuestras esposas, que casi nunca sucede, pero cuando llega a suceder, después de haber tenido un día malo, llegamos al trabajo, estamos de malas, nos rendimos, queremos ya irnos a otro lugar. Y eso pasa constantemente en nuestras vidas. Cuando Dios nos dice: ¿sabes qué? No importa que las cosas estén saliendo mal, nuestra alegría y nuestro gozo no debe depender de eso. Debe depender de que Dios está con nosotros y nunca nos va a abandonar. ¿Sale? Tercer punto que vamos a ver el día de hoy. Hoy es el día del avivamiento. Conmigo, hoy es el día del avivamiento. Como buenos mexicanos, a veces dejamos todo para mañana, todo hasta el último día, todo hasta así el último momento. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que tú y yo no hagamos eso con nuestra vida y con nuestra relación con Dios, sino que hoy decidamos tener un avivamiento en nuestros corazones. Volvemos a lo mismo. Avivamiento es que mi pasión por Dios crezca, mi amor por el Señor crezca. Y eso depende del pastor, no. Depende de la iglesia donde me congrego, no. Depende de mí, que es lo que leíamos en Primera de Timoteo capítulo 4. Depende de mí, no depende de los factores externos. Por eso hoy podemos decidir que es el día del avivamiento. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 7. Dice así: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Entonces, ¿cuándo debemos de buscar a Dios? Si hoy podemos encontrar a Dios, hoy podemos buscarlo. Y hoy debemos buscarlo. Y como te lo he dicho muchas veces, no tenemos que estar en este lugar para buscar a Dios. No tenemos que ir a un templo, porque tú y yo somos la iglesia. Y entonces podemos en nuestra casa orar a Dios y buscar a Dios y tener un avivamiento con Él. Y no solo eso, podemos en nuestro coche mientras vamos manejando: Señor, quita esta preocupación de mi vida. Quita esta preocupación de mi corazón. Ayúdame a crecer. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a cambiar esto. Haz un milagro en mi vida. Haz un milagro con mi jefe. Ábreme oportunidades. Haz un milagro en mi escuela. Verdaderamente hoy es el día del avivamiento y hoy podemos buscar a Dios. Dice que cuando busquemos a Dios, lo que acabamos de leer, Dios es amplio en misericordia. Tiene misericordia para aventar. Y lo que Dios quiere es perdonarnos.
Muchas veces, hablábamos la semana pasada, una de las tantas cosas por las cuales no nos acercamos a Dios es porque nos sentimos indignos, nos sentimos sucios, pensamos que no podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo me voy a acercar a Dios si ayer estuve metiendo las manos en el lodo? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si todo lo que he hecho últimamente es cometer errores? Pero ¿sabes una cosa? Lo que acabamos de leer es: busca a Dios mientras puede ser encontrado. Mientras puede ser hallado, busquemos a Dios. Al buscar a Dios, podemos encontrar todos los regalos que Él tiene para nosotros. Entonces, hoy es el día del avivamiento. Aprovecha el día de hoy. Usemos cada día y vivamos cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Curiosamente, no sé si a ustedes les haya pasado eso, pero hay etapas en la vida donde nos ha tocado vivir varios funerales seguidos. Y hoy estamos pasando por una de esas etapas donde alrededor de nosotros hemos tenido 3 personas cercanas que han fallecido, muy cercanas, y otro tanto de personas fallecen. Y es raro, ¿verdad? Y pensamos, un tío mío, primo de mi mamá, falleció hace como 15 días, 20 días. Un hermano de una persona que queremos mucho falleció también. La mamá de otra persona que queremos mucho. Y la mamá del esposo de esa persona. Y la muerte nos hace pensar en algo. En que ninguno de nosotros tenemos asegurados la vida, ¿verdad? Dentro de estas personas que les digo, hay personas jóvenes que fallecieron y personas tal vez no tan jóvenes, pero a veces decimos, bueno, un día ya no voy a estar aquí. Y siempre una de las tantas frases que escuchamos es que vivamos cada día como si fuera el último día. ¿Y verdaderamente lo estamos haciendo? A veces esa frase se usa para el mal, ¿no? También así como que pues ya, celebra y haz fiesta y emborráchate todo lo que quieras, al fin no sabes si mañana vas a vivir. Pero si la utilizáramos para el bien siempre y dijéramos, hoy voy a estar con mi hija, hoy voy a estar con mi esposa, como si fuera el último día que estuviera con ellos. Y dejemos de hacer cosas que no son tan importantes y le prestemos atención a las más importantes. Y obviamente la más importante de todas es buscar a Dios mientras puede ser hallado. Si sabemos que necesitamos la ayuda de Dios, ¿por qué lo dejamos hasta el último día? Si necesitamos la ayuda de Dios en nuestra escuela, ¿por qué lo dejamos ya hasta que reprobamos todas las materias? O la mayoría. Si necesitamos la ayuda de Dios para conseguir un novio o una novia, ¿por qué a veces metemos primero el pie y después buscamos a Dios cuando pudimos buscarlo antes? Lo mismo pasa en nuestro matrimonio, lo mismo pasa en nuestro trabajo, en todo. Entonces, quitémonos el traje de mexicanos y empecemos a hacer las cosas responsablemente el día de hoy. Si necesito buscar a Dios, lo voy a buscar hoy. Todos los días, Señor, te necesito. No encuentro alegría en ningún lugar, te necesito. No encuentro salud, Dios, te necesito. Y Dios va a empezar a hacer milagros en nuestra vida. ¿Va bien? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos a seguir leyendo. El siguiente punto es que lo especial de la iglesia es lo que se hace entre semana. Lo especial de la iglesia es lo que se hace entre semana. Tú podrás decir, bueno, ¿y qué hacen aquí en la semana? No, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y lo especial de la iglesia es lo que hacemos cuando cruzamos esta puerta, bajamos las escaleras y regresamos a nuestra vida diaria, a nuestro ambiente natural. Ahí es donde debemos de ser la iglesia. Ahí es donde debemos de ser la iglesia. Cuando estamos comiendo con nuestra familia, todos los días tal vez comemos o cenamos con nuestra familia, pues ahí tenemos que ser la iglesia. Ahí tenemos que ser la iglesia. No se vale nada más venir el domingo, escuché la palabra de Dios, leí algunos versículos y ya me puedo ir toda la semana a hacer lo que quiera. No. En la semana podemos seguir leyendo la Biblia, en la semana podemos seguir orando y en la semana podemos seguir comportándonos
como hijos de Dios. Tratar a nuestra esposa como la Biblia enseña, que dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Tratar a nuestro esposo como dice el Señor: esposas, estén sujetas a sus esposos en todo. Hijos, tratemos a nuestros padres como nos enseña la palabra. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás bendición y larga vida. Padres, tratemos a nuestros hijos como lo dice la Biblia. Padre, no lleves a la ira a tus hijos. Entonces, si hiciéramos eso todos los días, también la Biblia nos enseña acerca de cómo tratar a nuestro jefe, cómo tratar a nuestros empleados, pero se resume en algo muy sencillo: ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a tu jefe, ama a tu empleado, ama a las personas que trabajan contigo, ama a tus familiares. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Entonces, lo especial de la iglesia es lo que se hace entre semana. Y fíjate, quiero llevarte a un versículo que está muy bueno. Está en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Versículos del 2 al 3. El 2 dice: ustedes mismos, está hablando a la iglesia, dice, son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Di conmigo: todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Tú y yo somos una carta escrita de Cristo. Tú y yo somos la carta de presentación o la carta de recomendación de Cristo y de su iglesia. Por ahí dicen, hay una frase que dice que la única Biblia que muchos leerán es tu vida y mi vida. Oh, tal vez tu jefe no quiera saber nada de Dios, pero tal vez espera de ti algo porque sabe que tú eres cristiano. Y dice, bueno, si él es cristiano, pues debe ser honrado, debe de ser íntegro, debe de ser una persona que trabaje bien, que no llegue tarde y se vaya temprano, que haga las cosas excelentes. Esa debería de ser nuestra carta de recomendación, que nosotros podamos llegar a un lugar y decir, sabes que yo soy cristiano y soy un hijo de Dios, pero no con la boca, sino con nuestras acciones, todos los días. Por eso la iglesia somos tú y yo, todos los días. Todos los días somos una catedral que va de aquí a allá, por todos lados somos una capilla y que la gente está esperando algo de nosotros. Cuando Jesús iba caminando por las ciudades, dice que la gente empezaba a acercarse a Él, empezaba a aventarse y aún de los techos se le aventaban a Jesús porque querían tocarlo. Habían escuchado que una vez Jesús iba pasando por un pueblo, una mujer que llevaba 12 años enferma, tocó el borde de su manto y fue sana. Eso mismo es lo que tiene que pasar con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y cosas mayores harán ustedes. Entonces, si tú y yo somos una carta de Dios, dejemos de escondernos. Dejemos de escondernos. Y a veces nos da pena que me vean si soy cristiano y me escondo. Que no te dé pena. Deberías de brillar por eso. Deberías de ser una persona que la gente diga, cuando esta persona me dice una palabra, mi corazón se llena de ánimos. Podemos ser una persona que las demás personas alrededor de nosotros nos recomienden como personas íntegras, como personas de palabra, como personas cumplidas. ¿Sabes una cosa? Cuando las personas en el lugar donde tú trabajas o en el lugar donde tú estudias tengan un problema, ¿sabes a quién deberían de acercarse? A ti. A ti. Porque somos la iglesia. Entonces, si en tu salón todos son desastrosos y alguien tiene un problema, porque ciertamente los jóvenes tenemos problemas cuando vamos a la escuela, deberían de buscar un consejo en ti. Porque tú y yo debemos de ser esa luz. En la oficina, en el lugar que trabajas, en la colonia donde vives.
Si alguien tiene un problema, debería de acercarse a ti y decir, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. En la familia, cuando una persona se siente desanimada, debería de acercarse a ti y a mí y decir, ¿sabes qué? Necesito que me animes. Necesito que ores por mí. Nadie se niega a una oración. Cuando estamos pasando malos momentos, nadie se niega a una oración. Y tú y yo deberíamos de estar ahí para orar. Entonces, lo interesante de la iglesia no es lo que hacemos los domingos. Los domingos simplemente venimos a recargarnos, a leer un poquito la Biblia, a cantarle a Dios. Pero la vida verdadera está afuera. Y ahí tenemos que ser la iglesia. Entonces, lo especial de la iglesia es lo que se hace entre semana. Por último, quiero darte 2 puntos, 2 cosas que podemos proteger para que hoy vivamos un avivamiento, para que hoy en nuestras vidas nuestro corazón verdaderamente esté latiendo de agradecimiento a Dios y verdaderamente tengamos un fuego encendido en nuestros corazones. La primera de ellas, de los 2 consejos que quiero darte, es protege la manera en la que ves el proceso. Protege la manera en la que ves el proceso. Tú y yo somos personas en construcción. Tú y yo somos personas en construcción. No somos perfectos. Y es más, mientras estemos aquí en la tierra, nunca seremos perfectos. Tú y yo somos personas con errores, con problemas, con dificultades. Y tú y yo tenemos que empezar a proteger la manera en la que vemos el proceso. No eres perfecto. No eres perfecto. Suele suceder mucho algo. Nos empezamos a comparar con otras personas. Y decimos, híjole, esta persona que estudiaba conmigo, ahora resulta que le está yendo muy bien. Y su matrimonio está a todo dar. Y todo es perfecto en su vida. No te compares con él. No te compares con él. Dios tiene algo especial para ti y debes de proteger el proceso que Dios tiene y está haciendo en tu vida. Yo no soy tú y tú no eres yo. Yo tengo mi proceso, yo estoy viviendo dentro de mi camino en Cristo y tú también estás viviendo dentro de tu camino en Cristo. No compares tu matrimonio con el matrimonio de otra persona, no compares tu inteligencia con la inteligencia de otra persona, porque Dios no nos va a pedir cuentas de la otra persona. Dios no nos va a pedir cuentas de nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Así como muchas veces en algún lugar que se acordona o que se cierra y dice en construcción, de la misma manera debemos de cerrar nuestra vida y decir, ¿sabes qué? Estoy en construcción. Es más, te doy un consejo, si tú estás casado, comprende que tu esposa está en construcción. Esposa, comprende que tu esposo está en construcción. No es perfecto. Y no le pongas una carga demasiado fuerte en la que todos los días le digas, es que no eres perfecto, es que no haces esto, y es que el vecino sí le saca la basura a su esposa y tú nunca lo haces, y es que yo veo cómo mi cuñado toma de la mano a su esposa y etcétera, y tratamos de decirle, ¿por qué no lo haces tú? Pero debes de saber que esa persona también está en construcción, y si la amamos o lo amamos, debemos de respetar eso y honrar eso y amarlo, ¿sí? Entonces, vuelve a voltear con la persona que está a tu lado y aprovecha si es tu esposo o tu esposa y dile, estoy bajo construcción. Estoy en construcción. Quiero leerte 2 de Corintios capítulo 12. Versículos del 8 al 10, dice el 8. Fíjense, es Pablo escribiendo. Pablo, como te dije, una de las personas más importantes del Nuevo Testamento. Y fíjate lo que dice. Dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Di conmigo, cuando soy débil,
Soy fuerte. Hay debilidades en nuestra vida. Todos tenemos debilidades. Todos. Cada uno sabe cuál es nuestra debilidad. A veces tal vez es una debilidad que tenemos tan bien guardada que nadie sabe. Pero Dios lo sabe. Y tú lo sabes. Y muchas veces, así como Pablo, le decimos a Dios: Dios, quítame esto. Quítame esta debilidad. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame a ser diferente, a ya no ser tan enojón, a ya no ser tan difícil, a ya no ser tan berrinchudo. Y muchas veces lo que Dios nos dice es: tranquilo, tranquilo. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia te perdona. Mi gracia te abraza. Mi gracia te ama. Dios nunca va a dejarnos de amar. Nunca, nunca. No importa lo que hagamos. Es más, no importa si hemos cometido el error 1, 5, 10, 15 o 30 veces. Dios no va a dejarnos de amar y Dios no va a dejarnos de perdonar. Por eso Pablo dice: yo le rogué a Dios. Yo le pedí al Señor que quitara eso y nunca lo quitó de mi vida. Hay veces que le pedimos al Señor que haga un milagro, que quite una enfermedad de nuestras vidas, que haga un milagro con algún familiar, y hemos orado una y otra vez, y hemos orado 2 años, y hemos orado 5 años, y hemos orado, yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, todos nos convertimos al Señor después de la muerte de mi papá, y mi hermano no estuvo tan convencido de esa conversión al Señor, y entonces él no iba a la iglesia con nosotros. Y entonces mi mamá y nosotros somos otros 3 hermanos, somos 4 en total. Orábamos por él, para que él se congregara con nosotros, para que él viniera a la iglesia. Y todos los días orábamos. O bueno, tal vez no todos los días, pero orábamos seguido, constante orábamos por él. Orábamos por él. Y pasó 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, y él nunca fue a la iglesia. Todavía me acuerdo, ya que yo estaba sirviendo al Señor, como a los 15, 17 años, dormíamos en la misma habitación, mi hermano y yo, y cuando él estaba dormido oraba yo por él. Y no sé si se daba cuenta, pero le ponía la mano y oraba por él, y decía: Señor, gracias por su vida, etcétera, etcétera. Y siguieron pasando años, y vivimos juntos muchos años, y un día se fue a vivir a otro lugar. Y ahí en otro lugar, en donde nadie esperaba que se acercara a Dios, ahí fue donde se acercó a Dios. A veces Dios hace las cosas como nosotros no pensamos que Él las puede hacer. Se acercó a Dios, gracias a Dios él ahora sirve al Señor. Bueno, tiene su trabajo, pero apoya a la iglesia allá en Cancún, en Playa del Carmen, perdón. Se casó con una hija de Dios. Dios está bendiciendo su vida, pero muchas veces el milagro de Dios no lo vemos en 1 año, no lo vemos en 2 años. A veces lo vemos en 15, 16 años. Pero Dios nos dice: no te preocupes, mi gracia es suficiente. No te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes, yo no te he dejado. Yo no te he abandonado. Así que protege el proceso. Tú y yo estamos dentro de un proceso. Por último, quiero decirte esto. Protege la visión que tenemos en Cristo. La iglesia y el evangelio no se trata de ti y no se trata de mí. Se trata de Dios y se trata del prójimo. El evangelio no se trata tanto de mí. A veces venimos con el error a la iglesia de decir: Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, dame, Señor, haz esto en mi vida, en mí, en mí, en mí. Pero el evangelio no se trata tanto de eso. El evangelio se trata en nuestro amor por Dios y nuestro amor por el prójimo. Dios no es Santa Claus. Y Dios no tiene un costal enorme lleno de bendiciones para ti y para mí, para que cuando tú digas: Señor, dame un coche, y entonces Dios busca dentro del costal y te lo da. No.
No siempre es así. Habrá veces que te lo dé y debes de orar por un milagro de Dios, claro, pero no siempre es así. Habrá cosas que Dios no nos dará. Y dentro de eso Dios está trabajando con nosotros. Y quiero llevarte a un último versículo que se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Voy a leer el versículo 2 otra vez. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No te canses ni pierdas el ánimo. No te canses ni pierdas lo que Dios tiene para ti. A veces pasará un tiempo para que las cosas mejoren. No te canses, sigue ahí. Van a mejorar. Esa es nuestra esperanza. Por eso dice Pablo aquí: pongan su mirada en Jesús, aquel donde nuestra fe empieza y aquel donde nuestra fe termina. Y poniendo nuestra mirada en Jesús, podemos darnos cuenta de algo. Que cuando Jesús cargó la cruz, iba pensando en ti y en mí. Iba pensando que 2000 años después iba a haber una persona en algún lugar del mundo que iba a conocerlo. Y cada paso que daba decía, bueno, tal vez esto duele, tal vez esto es difícil, pero lo hago por Hilde, pero lo hago por Florencio, pero lo hago por Santiago. Cada paso que doy, porque un día ellos me buscarán, un día ellos me adorarán. Entonces Jesús puso un gozo en su corazón, una alegría con la cual decía, ¿sabes qué? No importa que me azoten, no importa que me escupan, no importa que me hagan lo que sea. El gozo por la salvación es mucho mayor. Así que protege la misión que tienes en Cristo. Tienes una misión en Cristo. Tienes la misión de ser la iglesia, de ser una persona que brille, de ser una persona que hable constantemente del amor de Cristo. Una y otra vez. No abandonemos el trabajo que el Señor está haciendo en nosotros y hará en nosotros.